Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, que nos permites estar en un lugar con libertad, donde realmente no tenemos una situación más complicada, sino que nos acercamos con libertad a ella, Señor. Gracias por tu amor. Permítenos verte a través de este texto y conocerte más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 14. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿No? Por si vienes llegando aquí a Semilla o te has a lo mejor perdido por ahí una que otra enseñanza. Pues resulta que Apocalipsis es un libro que habla acerca de ¿qué? ¿Te acuerdas? De la revelación. ¿De quién? De Jesucristo, exactamente. Es el libro que nos habla cómo el Señor Jesús va a regresar y va a mostrarse tal cual es, va a revelarse. Y es un evento, no es un evento, es un periodo ya en determinado momento que va a ocurrir y el Señor va a venir y va a reinar por siempre. Entonces, de eso habla Apocalipsis, pero antes de la revelación de Jesús, también van a haber varios eventos, ¿no? Va a haber un periodo de tiempo llamado la Gran Tribulación, en el cual el anticristo va a gobernar, pero después de ese gobierno va a ser juzgado. Entonces, estos capítulos en los que estamos ahorita ya están prácticamente hablando del final de este tiempo de gobierno del anticristo y empieza una serie de juicios ya en el mundo, ya los juicios finales de Apocalipsis, ¿no? A partir de este capítulo, de esa porción, vamos a empezar ya a ver juicios constantemente. Pero vimos, para tener un poquito así rápidamente en cuenta, que el anticristo se iba a manifestar junto a Satanás y el falso profeta en el capítulo 12 y 13, pero después, en el 14, se muestra el Cordero victorioso en pie. Y después hay un ángel que está predicando el evangelio a todas las personas que aún todavía están con vida, y es una señal de amor, de misericordia de Dios, porque todavía quiere rescatar a más personas. Pero también habla de que va a destruir el sistema religioso en el que nos encontramos, que es un sistema gobernado por Satanás, que no trata de lo que Dios hace por nosotros, sino de lo que uno puede hacer por Dios, es decir, buscar a Dios a tu manera, pero Dios va a derribar todo eso. Es un sistema que te enseña que puedes buscar al Dios que tú quieras, pero dice aquí, todo eso va a ser destruido. Y también más adelante habla de cómo va a haber un juicio, habla de el juicio del cáliz de la ira de Dios, ¿no? Y es una imagen simplemente para representar que el juicio de Dios va a ser severo contra aquellos que no se hayan rendido ante el Señor Jesucristo. Y de eso hablamos el verso 9 al 13, y cómo existe precisamente el infierno, ¿no? Que es un lugar en donde van a ser echados pues Satanás y sus ángeles, pero también todos aquellos que en total obstinación y rebeldía adoren a la bestia, al anticristo. Y al final sale un pequeño versículo que también nos aclara tantas cosas, porque dice en el verso 13 que hay una bienaventuranza para todos los que han muerto en el Señor, ¿no? Y todos los que hemos creído en Cristo tenemos esta confianza de ser resucitados al fin de los días. Bueno, ahí comienza el verso 14. Leamos juntos ahí en Apocalipsis. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Bueno, en esta primera sección habla de la siega de la tierra, ¿no? Es decir, recoger la cosecha, ¿no? Bueno, pero primeramente dice ahí que vio una nube blanca y sobre la nube a uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Hay debates acerca de quién es esta persona. Pareciera que habla precisamente de Jesús. Es lo más probable porque hay más evidencia o más peso en esta postura. ¿Por qué? Porque en Marcos 13:26, cuando hablaba del juicio en ese libro, en Marcos 13:26 dice que el Hijo del Hombre vendrá con las nubes. Entonces, tiene que ver con eso. También en Apocalipsis 1:13, cuando ya lo estudiamos anteriormente, también decía de Jesucristo, se le refería como el Hijo del Hombre. Y él es el que se revela precisamente el escritor del libro de Apocalipsis, que es Juan el apóstol, y se refiere como el Hijo del Hombre. También aquí dice que tiene una corona de oro.
Esta palabra es una palabra que ya le hemos visto que es estéfanos, que es una corona o guirnalda que se le daba a los atletas ganadores, ¿no? Pero aquí dice que es una estéfanos de oro, cosa que no había dicho antes el libro de Apocalipsis. Y eso se daba generalmente a los gobernantes o a un líder triunfante, ¿no? Entonces, probablemente hable de Jesús aquí como un gobernante triunfante, victorioso. ¿Mm? Y no debe de confundirse con las otras estéfanos que hemos visto anteriormente que se les dan a los santos del pueblo de Dios, ¿no? También aquí en este pasaje, este hijo de hombre, que se le refiere aquí como alguien semejante al hijo de hombre, va a juzgar. Entonces, por eso también se piensa que es Jesús, porque Él es el que tiene la potestad para hacer juicio sobre todas las naciones. Solamente hay un punto en contra. Por eso es que luego se duda mucho, porque en el verso número 15, un ángel le dice a Jesús, bueno, al Hijo del Hombre le dice, mete tu hoz y ciega porque ha llegado el tiempo, ya la cosecha está madura. Entonces, algunos piensan, no puede ser Jesús porque le está haciendo caso a un ángel, ¿no? Porque esa palabra, mete tu hoz y ciega, pues parecieran en imperativo. Entonces, de repente hay como conflicto de entender, ¿será entonces que Jesús es? Porque, pues, ¿quién le puede dar órdenes a Jesús? ¿Me explico? Pero bueno, la verdad, no es tan importante para lo que vamos a ver, porque no es el punto más importante del pasaje. Bueno, pero la otra postura es que piensan que es un ángel, simplemente que es semejante al Hijo del Hombre. No dice que es el Hijo del Hombre, sino semejante. Y algunos piensan que es un ángel solamente que está en la presencia de Dios y como todo lo que está enfrente de Dios se parece a Dios, pues puede ser eso, simplemente la explicación. Y ahí sí tendría sentido que otro ángel le da un mandato a este primer ángel. Bueno, como sea, la verdad es que, dice el pastor Ibert, no es importante realmente saber si este es Jesús o no, porque el punto no es demostrar quién es Jesús en este pasaje, sino lo que va a pasar. Va a haber un juicio hacia las naciones. ¿Por qué? Pues porque las naciones en el capítulo 12 y 13 están rebelándose hostilmente en contra de Jesucristo. Se han puesto la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente como una señal de adoración hacia el anticristo. Es un acto hostil de rebelión contra Jesucristo. Entonces, por eso en este pasaje, ahora hay un juicio en contra de todas estas naciones que van a estar en este momento. Pero aunque, digamos, el primer cumplimiento es para las naciones que van a estar en este periodo de la gran tribulación y que se rebelan contra Jesús, esto también apunta a todas las naciones que no se han rendido ante Jesucristo. Hablo de los habitantes de las naciones, de todas las personas que no se han rendido ante Cristo. Ahorita vamos a ver más detalles acerca de este juicio. Bueno, pero aquí lo que dice es que este hijo de hombre tenía una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Yo crecí en la ferretería, entonces no sé si has visto una hoz, ¿no? Una hoz es como una especie de cuchillo, pero en forma así como curveada, ¿no? Y hay de varios tamaños. Hay hoz manuales, que nada más son como pequeñas así, que las agarras así con la mano, que sirve para como cortar frutos, pero hay unas hoz más largas que tienen como un mango, o sea, estamos hablando de una hoz así, ¿no? Y la avientas así para cortar. Y servía para dos cosas la hoz. Era usada para cortar el grano, las pequeñas, manuales, pero también para podar, o para cercenar, o para cortar, y esas son las largas, ¿no? Entonces, para eso eran usadas las hoz, era muy común. En aquel tiempo pudieron haber sido de madera, pero probablemente también ya había de hierro, ¿no? Porque toda esta, como influencia de hierro, ya había aprendido Israel a usarlas desde más o menos el año 500 a.C., 600 a.C., con toda la llegada de los demás imperios asirios, los sirios, etc. Entonces, pero bueno, entonces el punto es que tenía esta persona semejante al Hijo del Hombre una hoz en la mano derecha. ¿Y de qué habla esto? Esto en esta sección es diferente a cómo lo presenta en otras partes, porque aquí el propósito es cegar. La palabra cegar es cortar, significa juicio, de eso habla. Y habla de un juicio de Dios en contra de estas naciones que no creen en Jesucristo, que han adorado a la bestia.
Es diferente a otros pasajes. Por ejemplo, leamos Marcos capítulo 4, verso 26. En Marcos 4, 26, dice Jesús, decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Aquí habla acerca no de un juicio, sino que en esta sección habla acerca de que hay gente que va a escuchar el evangelio y que en algún momento va a creer en el evangelio y entonces esa va a ser la cosecha de los creyentes, ¿no? Pero no es un juicio, ahí más bien habla de salvación en esta porción. Por ejemplo, también en Juan 4, verso 35, es similar. Dice así, Jesús dice, Juan 4, 35, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega, o sea, para cortar, ¿no? Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Si te das cuenta, estos dos pasajes no hablan de un juicio, sino hablan de un encargo a los discípulos para ir y predicar el evangelio a las naciones y de ahí cosechar una gran cantidad de creyentes. Pero este pasaje de Apocalipsis no habla de ese sentido en el que se le da en Marcos ni en Juan, sino que aquí es otro sentido muy distinto. Por ejemplo, vamos a Joel en el capítulo número 3. Joel capítulo número 3. En el verso número 13, no, desde el 9, dice así. En lo que vas para allá te cuento el contexto. Resulta que Joel está profetizando acerca del juicio de Dios hacia las naciones, Joel 3, en una época futura, que Joel no especifica exactamente cuál es, pero habla de este momento de Apocalipsis. Entonces, fíjate lo que dice, 3:9. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid, naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. En esta sección de Joel es prácticamente lo que estamos viendo en el pasaje de Apocalipsis el día de hoy. Pero si te das cuenta, no habla de la predicación, sino habla del juicio de Dios contra las naciones. Es un momento que ya estaba predicho en el libro de Joel y en varios libros más que apuntaban a que un día, por la injusticia de las naciones y del mundo, Dios vendría a juzgar sus malas acciones. Entonces habla precisamente de eso, pinta esta imagen de la siega como una imagen del juicio de las naciones. Ok, y ahí solamente para unos datos interesantes, dice que el juicio va a ocurrir en un valle llamado el Valle de Josafat, que en Apocalipsis capítulo número 16, verso 16, le llama el Valle de Armagedón, y no tiene nada que ver con la película, ¿no? Ese es un valle llamado también el Valle de Armagedón o el Valle de Megido, que se encuentra al lado occidental del mar de Galilea. Es un gran valle, el día de hoy existe, está impresionante. Si tú te paras desde el monte de Megido, alcanzas a ver todo el valle hasta Nazaret, ¿no? Y está enorme el valle. Y ahí es donde las naciones se van a juntar en contra de Jesucristo en los tiempos finales, y ahí es donde Jesús se va a sentar y va a juzgar a todas las naciones, en ese lugar. Bueno, entonces de eso habla. Ahora también, de eso también habló Jesús en Mateo 16, 27.
Porque el Hijo del Hombre, y aquí habla otra vez de sí, aquí sí habla Jesús muy claramente de sí mismo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Si te das cuenta, aquí también habla de la aparición de estos ángeles, probablemente se refiere a los ángeles que estamos viendo en este capítulo de Apocalipsis, ¿no? Pero la razón es que viene a juzgar, dice aquí. También en Mateo 3:12 habla de esto. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Muy bien. Pues de eso está hablando, ¿no? De el momento en que Jesús va a juzgar la tierra. Ahora, regresando a Apocalipsis, ¿no? Cuando dice ahí que empezó a cegar la tierra, ¿no? Mete tu hoz. Dice en el verso número 16 que el que estaba sentado entonces metió la hoz y la tierra fue cegada, cegó la tierra. Entonces, dice aquí que la tierra ya estaba madura, ¿no? Habla precisamente del fruto de la tierra. Esta palabra madura significa casi a punto de comenzar su proceso de secado. Es como un fruto, ¿no? Como un trigo, ¿no? O no sé si a lo mejor estamos más familiarizados con otro tipo de fruto, maíz o algo así, que llega a su punto tan maduro que está a punto ya de que si no lo cortas y te lo cueces y te lo haces un elote, entonces ya se echa a perder, se empieza a deteriorar. Pues esta palabra maduro significa eso, está al punto máximo de su madurez. Y aquí no habla de algo bueno, aquí habla de algo muy malo. Cuando habla de que está madura la tierra, no habla de que está en su mejor momento, como de repente el día de hoy lo vemos en la tele, ¿no? Estamos creciendo, estamos haciendo mejor nuestras naciones y nuestra tecnología y evolucionando al punto máximo. No, no está diciendo nada de eso aquí. Sino que como dice Joel, porque el colmo de la maldad ha llegado a su límite. La maldad está a tope. El día de hoy ya estamos en un crecimiento de la maldad de manera así radical, exponencial, tremendo, que no sucedió hace 30 años. El día de hoy la maldad está completamente desarrollándose, pero a pasos agigantados. En aquel momento va a llegar a su máximo límite de maldad. Y es precisamente a lo que hace referencia aquí con que está madura la tierra. Es mucha la maldad, dice el profeta Joel ahí en ese versículo que leímos. Así que por esa razón Dios va a juzgar, precisamente porque la maldad ha sido tanta que si no le pone un hasta aquí, ellos mismos se van a destruir, ¿no? Ahora, veamos el segundo tipo de juicio que está adelante en el verso 17. Dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí habla de dos ángeles que se ven en este texto. Y uno de ellos simplemente le manda al otro también a vendimiar las uvas porque ya estaban maduras. Es una imagen similar. Pareciera que en la primera imagen más bien habla de una siega de trigo o de cizaña. Yo más bien pensaría que tiene que ver con cizaña, no tanto como trigo, porque el trigo son los creyentes. Yo más bien pienso que tiene que ver con cizaña. Pero en esta segunda parte tiene que ver con uvas. Es otra metáfora. Son uvas. Pero aquí dice, vendímialas. Vendimiar significa recoger la cosecha, ¿no? Segar significaba cortar, esto significa, ¿cómo se llama? Recoger la cosecha. Ajá. Y me interesa mucho esto que dice aquí porque dice, vendimia las naciones de la tierra. Está muy interesante esta frase porque en el Antiguo Testamento, cuando hablaba de uvas, generalmente siempre se refería a la nación de Israel. Por ejemplo, Isaías capítulo 5, que es una profecía fuertísima, ¿no? Ahí hablaba de Israel como un racimo de uvas, ¿no?
como uvas. Pero aquí lo aclara perfectamente porque usa la misma metáfora para hablar ahora de las naciones. Así como Israel lo comparaba con uvas, ahora las naciones la va a comparar con uvas. Cuando en el Antiguo Testamento comparaba a Israel con las uvas, resulta que le reprochó porque decía, ahí lo puedes leer en casa, decía, yo te compré un terreno, te puse un vallado, una cerca para que no se te metieran los animales, puse una torre ahí para habitar ahí contigo, ¿sabes? Te puse un lagar para que cuando estuvieran listas tus uvas yo las pusiera en el lagar y entonces de ahí sacar el vino y el fruto que tú darías y todo esto. Aparte te planté de las mejores uvas que pueden existir ahí en ese terreno, te cuidé, removí la tierra, quité la piedra, todo lo hice bien para que tú pudieras tener un buen fruto. Y de repente cuestiona a Israel y le dice, pero en vez de dar uvas, dieron uvas silvestres. ¿Cómo es eso? Dice Dios. Y en esa parte de Isaías reprocha al pueblo de Israel. Pero ahora va a ocupar esa misma metáfora para hablar de las naciones. Y ahora es exactamente el mismo reproche. Ahora, tanto Israel tuvo un momento muy oscuro en su historia, como ahora todas las naciones están al borde de su maldad. No son mejores que Israel, sino que todas las naciones han colmado la maldad en todos sus caminos, ¿no? Están al límite, están rebosando las cubas, dice aquí, ¿no? O sea, están en el peor momento las naciones, mucha la maldad. Así que cuando habla de los racimos de la tierra, habla precisamente de las naciones y que están tremendamente contaminadas de pecado, ¿no? Ahora, dice acá, después de que le manda este ángel a cortar, con esta voz aguda, también dice, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Mientras antes el lagar era ocupado como un símbolo de, voy a extraer de ti el fruto bueno, aquí no hay frutos buenos. Ahora va a ocupar el lagar para algo que generalmente no era destinado, nada más para pisotear las uvas, ¿no? Y es una imagen fuerte porque habla del juicio de Dios. ¿Qué podría ser una pequeña uva debajo del talón de una persona? Más que destriparse, o sea, si tú has pisado una uva, sabes eso, o sea, no aguanta nada la uva, simplemente es aplastada y listo, queda toda destruida esa uva. Está ocupando esta metáfora para hablar precisamente de la ejecución de la ira de Dios sobre las naciones. Y el hombre, las naciones, por muy poderosas que piensen que son como uvas delante de Dios, el juez de todas las naciones. No van a poder hacer absolutamente nada, porque uno de repente pensaría que es como en las películas, ¿no? Pues va a venir así Jesús y todo el mundo va a sacar sus armas nucleares, ¿no? Y su ojiva nuclear y ¡pum! Se la va a disparar y como que ahí van a estar peleándose. No, nada que ver. Las naciones no van a poder hacer absolutamente nada en contra del juicio de Dios, aunque se rebelen, porque también en aquel tiempo vamos a ver más adelante cómo se van a juntar todas las naciones con el fin de hacer guerra contra de Jesús. Y aún así, con todo su poder, van a ser como uvas pisadas. Entonces te decía que habla de la ejecución de la ira de Dios este pasaje. Pero, ¿sabes? Algo que me llamó muy, muy, muy grandemente la atención es que hace 2000 años, Jesús, él fue traspasado de sus pies y él mismo recibió en su cuerpo el castigo de la ira de Dios en nuestro lugar. Pero lo que me llama la atención es que este mismo Señor Jesucristo, que fue traspasado de sus pies porque cargó la ira de Dios, ahora va a ser el juez que va a pisar el lagar de las naciones. Sus mismos pies traspasados ahora son los que pisotearán el lagar de las naciones que se rebelaron contra él. Es la retribución de Jesús, sin duda alguna. Ahora, creo que hay dos cosas que aclarar en esto, porque de repente podemos escuchar de juicio y pensar como, órale, o sea, yo pensé que Dios no hacía esto, ¿no? Y hasta podemos cuestionar, ¿cómo es que Dios va a juzgar? O sea, ¿que Dios es un Dios malo? ¿No? Este tipo de preguntas que luego nos podemos hacer. Pero dos puntos para aclarar esa duda. Para empezar, esto no es un juicio injusto. Ya leímos en Joel capítulo 3, verso 13, cómo va a ser mucha la maldad. De hecho, el día de hoy ya hay mucha maldad. ¿Qué pensarías de un Dios que deja sin
hacer justicia en un homicidio, en un robo, en un genocidio, en una traición? ¿Pensarías que es un Dios justo de verdad? ¿Esa es tu imagen acerca de Dios? Claro que no. Dios no es injusto y por lo mismo va a hacer justicia. Ahora, no lo hace porque se le haya acabado la paciencia, porque de repente uno pensaría que él está aguantando así de como cuando uno está ahí con sus hijos, ¿no? O cuando uno está ahí con algún compañero, así de otra más, otra más, otra más. Y te dicen otra más y va, otra, la última. Y te la vuelven a hacer y es como, ya, ahora sí, ven para acá, ¿no? No, no es eso. Dios no es como nosotros, ¿no? Pero tiene que establecer un juicio porque la maldad ha subido. Y va a haber un momento que como Sodoma y Gomorra y como en juicios anteriores es incontenible. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay arrepentimiento, ya no hay ni siquiera la mínima intención de arrepentirse, de volver a Dios. Y en ese momento, donde ya no hay esperanza de arrepentimiento, ahí es donde el Señor pues dice, pues ok, viene un juicio. Pero no es que Dios esté con esa falta de paciencia o algo así. Bueno, pero entonces también dice aquí en el texto de Apocalipsis 14 que fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Entonces, eso habla de precisamente otra mención más acerca del valle de Megiddo, de Armagedón o el valle de Josafat, que es el mismo. Y dice que la sangre se salió del lagar hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Esto puede ser algo real o puede ser algo figurado, cualquiera de las dos cosas, no sabemos exactamente. Pero cuando habla de 1,600 estadios, habla de 300 kilómetros de extensión. Si fuera algo literal, significa que probablemente no solamente va a ser un juicio en el Valle de Megiddo, sino prácticamente en toda la Tierra Santa, porque la extensión de la Tierra Santa mide 300 kilómetros de norte a sur. Pero algunos ven en eso solamente una imagen de lo que va a suceder en el futuro. Dios va a hacer un juicio tan grande que va a parecer como que si toda la tierra estuviera llena de sangre. Pero cualquiera que sea la interpretación, ¿sabes? Habla del tremendo juicio que va a existir en contra de las naciones en esta época. Isaías 63, en el verso número 1 también, habla precisamente de este acontecimiento. Isaías 63 dice en el verso 1, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia grande para salvar, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el de que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Habla precisamente del mismo acontecimiento que va a pasar. Lo dice de una manera mucho más poética porque es un libro profético, el de Isaías, pero habla de este mismo suceso. Dios, a fin de cuentas, va a regresar a juzgar al final. Y bueno, aquí termina nuestro pasaje el día de hoy, pero quisiéramos como pues pensar, meditar en qué podemos meditar nosotros el día de hoy, qué podemos llevarnos a casa. Para empezar, quisiera llevarte a Romanos 1:18. En la sesión anterior hablamos de una cosa, el Evangelio, ¿te acuerdas? Y en el Evangelio encontramos la buena noticia de salvación. La buena noticia de salvación dice que Jesús, siendo Dios, se hizo como uno de nosotros para pagar nuestros pecados en la cruz. Por eso murió Jesús en la cruz. Y al tercer día resucitó de los muertos. Y hablamos acerca de eso, cómo la Biblia nos llama a creer en Jesús. Nos manda a creer en Jesús para ser salvos y no tener la condenación de Dios, para no ir a la ira de Dios. De eso hablamos la semana pasada, precisamente. Y haciendo un poquito de referencia a Romanos 1:16 y 17,
Pablo también dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero, ¿qué crees? Dios tiene un corazón compasivo para salvar y Él está dispuesto a salvar a cualquiera que cree en Cristo, por gracia, por fe, solamente. Pero eso no significa que vaya a dejar de ejecutar juicio contra aquellas personas que se han obstinado en el pecado y que se han levantado en contra de Cristo. Un día Jesús va a hacer un juicio y lo va a ejecutar. Por eso Romanos 1:18 también Pablo dice, así como se revela Jesús, dice ahí en el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que está diciendo es, Dios se ha manifestado a todos. No hay nadie que diga, no, pues, y es que los pobrecitos, y es que los de allá, y los de África, y no sé qué. No, Dios se ha manifestado a todos. Y dice aquí cómo. No solamente a través del evangelio, sino a través de la creación misma. La creación misma habla de quién es Dios y de cómo es Dios y del poder de Dios y de la grandeza de Dios. Hace unos días estábamos viendo con mis hijos el ocaso. Estaban muy emocionados porque nunca lo habían visto, de hecho no lo vieron porque estaba nublado. Pero estaba así Mateo, ¿no? ¡Wow! ¿No? Y estaba, ya sabes, la nube así oscura y arriba los rayos así de sol saliendo de la nube oscura, impresionante, ¿no? Y así de, wow, está impresionante, ¿no? Estaba muy emocionado. Y le digo, pues sí, ¿sabes que los cielos cuentan la gloria de Dios? De cómo es de grande Dios, de poderoso, de glorioso Dios. De eso nos hablan los cielos, hijo. Dice, wow, sí es muy poderoso, ¿no? Me encantan sus deducciones. Pero eso, toda la gente no va a tener excusa para el juicio porque ya ha conocido de Dios muchas cosas. Él es eterno, Él está encima muy por encima de lo que somos nosotros, Él es el creador de todas las cosas, tan capaz y creativo de hacer cosas tan maravillosas y perfectas como los cielos, etcétera, ¿no? Cuando ves el cielo hasta te da paz, dices, ha de ser un Dios de paz, ¿no? Toda armonía, ha de ser un Dios de armonía y de amor, o sea, llegas a muchas conclusiones solamente con observar los cielos. Y por eso aquí dice, la ira de Dios se revela contra todas las personas porque Dios les ha manifestado a todos claramente cómo es Él, quién es Él. El problema no es ese. El problema es que dice en el verso 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo que está diciendo, en vez de hacer lo más lógico que tenían que hacer, es que adorar a Dios, dijeron, no vamos a adorar a Dios y vamos a adorar mejor a nuestras propias imágenes. A animales, a aves, a cuadrúpedos y a reptiles. Y así nos hemos hecho de ídolos. Cualquier cosa, en vez de adorar a Dios, prefiero adorar cualquier cosa. Prefiero amar cualquier cosa más que a Dios. A mi dinero, a mi tiempo, a mí mismo, a mi persona, a mi carro, a mi empleo, lo que sea, no importa. ¿Por qué? Porque uno ha decidido hostilmente dejar de adorar y glorificar a Dios y empezar a adorar otras cosas. Así que si te das cuenta, ¿no? Dios va a hacer un juicio en contra de todas las personas porque han dejado a Dios. Ese es el punto. Y bueno, me gustaría seguir con Romanos 1, pero un día estudiaremos otra vez Romanos. Pero a eso me refiero, va a haber un juicio y será justo. ¿Sabes? Quiero decirte de una manera más franca y directa. No pienses que por el hecho de que Dios es bueno, no va a ejecutar un juicio en tu vida si estás en pecado. Si tú estás viviendo de una mala manera, no hay ningún sustento en la Biblia que tú uses para decir, es que Dios no va a haber problema. Yo voy a llegar ahí con Él y voy a decir, pásale, bienvenido, ¿no? Y no creas que no te va a decir nada. Él te va a llamar a cuentas. Y Él va a juzgar toda la impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Ujú. Y eso, si no estamos adorando a Dios, si no estamos entregando nuestro corazón al Señor, eso, precisamente, no pienses que el Señor va a pasar por alto lo que has hecho. Pero hay buenas noticias. La buena noticia es que el Señor Jesucristo, Él ha muerto en una cruz. Él mismo ha recibido la ira de Dios. Por eso fue crucificado, para morir en tu lugar y que no pasaras esta ira de Dios, para que no probaras el cáliz de la ira, para que no sufrieras este juicio que estamos leyendo el día de hoy. Y déjame decírtelo, no nos juzga porque seamos más o menos malas personas. La verdad, no es que te conozca, me lo dijo Pepe Grillo, no es que te conozca, pero estás lleno de maldad. Y no te lo digo para acusarte, yo mismo estoy lleno de maldad en mi condición humana. La Biblia dice claramente que somos pecadores, pero no poquito pecadores, no te engañes. Estamos al colmo de la maldad de nuestras vidas. Estamos tan al colmo de nuestra maldad que ni siquiera vemos que somos malos. Porque hasta en nuestra maldad nos justificamos y decimos, yo no soy tan malo. Pero la realidad es que eres tan malo que te da miedo verte a ti mismo de lo terriblemente pecaminoso que eres. Porque si eres sincero y te ves en un espejo y ves realmente lo que piensas, lo que dices y lo que haces, te espantaría dándote cuenta que eres peor de lo que algún día imaginaste ser. Y así somos. Nos comportamos peor de lo que pensábamos como padres, como esposos, como hijos, como cristianos. Lo peor. Y tú dices, ¿cómo es posible? Pues sí, esa es la realidad de lo que somos. Por eso yo digo, no es que seamos medio malos, somos terriblemente pecaminosos. Entonces, si viene un juicio de Dios, no es porque está siendo injusto, es porque de plano, si viene un juicio es porque de plano ya no nos queremos arrepentir en nuestras vidas. Pero hoy hay una oportunidad de arrepentimiento. Y el Señor te está llamando hoy a que te arrepientas si es que tú nunca te has arrepentido de tus pecados y le has pedido perdón a Cristo. Lo único que Él quiere no es que te laves de tus pecados y que vengas a la iglesia o que vengas a Cristo, no, porque nadie lo puede hacer. Lo que Él quiere es que vengas como estás, así, lleno de pecado, lleno de suciedad, todo cochino, así como estamos en el corazón, a pedirle perdón al Señor. Y Él te va a limpiar, Él te va a perdonar, Él te va a sanar tu corazón y te va a dar vida eterna. Gratuitamente, por fe, por gracia. Lo único que tienes que hacer es creer en Cristo. Él murió por tus pecados y Él resucitó al tercer día. Eso es lo único que quiere que hagas en tu corazón. Y nada más. Y si crees en Jesús, dice Romanos 1:17 que la justicia de Dios se revela por fe. O sea, en el momento en el que tú crees, Él ya no te ve como lo que somos, llenos de maldad. Él nos ve como perfectos hijos de Dios, porque no nos ve a nosotros, sino que ve a Jesús en nosotros. Así que lo único que tienes que hacer es creer en Jesús. Otra cosa, para nosotros que hemos confiado en Cristo, en Primera de Tesalonicenses 5, ya lo hemos leído. Si has creído en Cristo, te tengo que recordar esto. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:9. A veces se nos olvida y pensamos que la ira de Dios va a venir sobre nosotros, pero hemos confiado en Cristo. Déjame recordarte que la ira de Dios viene sobre aquellos que no han creído en Cristo. Pero a nosotros que hemos creído en Cristo, dice, no nos ha puesto Dios para ira, para la ira de Dios, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor. ¿Por qué? Si yo también soy pecador. Verso 10. Porque Jesucristo murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó tus pecados en la cruz. Por eso no va a haber un juicio contra ti si has creído en Cristo, porque hubo alguien que ya lo pagó y ese es Jesús. Otra cosa, Romanos 8:1, mi versículo favorito. ¿Verdad? Ahora pues, ¿me ayudas a leerlo? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta aquí nada más, gracias. Lo demás no está en el texto, en algunos textos originales, entonces no lo vamos a leer. Pero lo que dice ahí es,
Ahora pues ninguna condenación. ¿Ahora cuándo? Ahora que hemos creído en Jesús. No hay condenación, significa que ya no vas a pasar la ira de Dios. No hay ninguna condenación. Y cuando dice aquí ninguna es porque es ninguna. Hemos sido perdonados, queridos hermanos. ¿Fallamos? Sí. ¿Nos duele? Sí. ¿Quisiéramos seguir siendo pecadores? No. Quisiéramos ser más parecidos a Cristo, pero fallamos. Pero por eso nos recuerda el Señor. Pero no hay ninguna condenación porque tu condena ya la pagó Jesús. Que siendo justo, se hizo como un injusto para recibir la condena en su propio cuerpo. En 2 Corintios 5:21 lo dice más bonito, ¿verdad? Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado, sí, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿no? Muy bien. Entonces quiero hacerte una invitación para terminar. Simplemente si el día de hoy nos estás acompañando y tú sientes es que en verdad no le he entregado mi vida a Cristo, dice aquí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Verso 18, el que en él cree, en que Jesucristo cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Me encanta porque Jesús no viene a condenarte, ya estamos condenados por ser pecadores. Él lo que nos viene a ofrecer es la salvación, quitar la condenación de nuestras vidas. Así es que, ¿sabes? Deja que Cristo quite esa condenación de tu vida si vienes hoy cargado con esas cosas. ¿Oramos para terminar? Señor Jesús, gracias por tu palabra que esta mañana estamos estudiando, Señor. Cómo nos recuerdas que aunque hay un juicio, hay esperanza para nosotros, Señor. Incluso aunque hemos hecho lo malo, te damos gracias, Señor. Y te honramos y te reconocemos que tú eres el que perdonó todos nuestros pecados, Señor. Bendito seas, Señor. Así con los ojos cerrados, si el día de hoy tú quieres recibir a Cristo, si piensas que si murieras hoy irías al juicio de Dios, a la condenación eterna y necesitas que Jesús te perdone todos tus pecados, déjame decirte que Él te recibe. Es por fe. Simplemente lo único que tienes que hacer es creer en Él, depositar tu confianza. Y si a lo mejor antes no lo has hecho, hoy a lo mejor quieres hacerlo. Si es así, yo te invito a que levantes tu mano en esta mañana. ¿Hay alguien que quisiera el día de hoy recibir el perdón de Dios? Ser libre de la condenación. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere recibir? Que Dios te bendiga allá al fondo. ¿Alguien más? Es gratis. No tienes que hacer nada. El Señor ya lo hizo todo. Murió por tus pecados. ¿Alguien más quiere recibir el perdón y ser libre de la condenación de Dios? Es un regalo. Que Dios te bendiga allá al fondo también. Gloria a Dios. Gloria a Dios por los que han levantado su mano, en verdad. Mira, si has levantado tu manita, te quiero invitar a que hagas una oración. Que Dios te bendiga también. Te quiero invitar a que tú le hagas una oración a Dios bien sencilla. Que Dios te bendiga también aquí. Lo único que tienes que hacer es pedirle que te perdone. Y Él es amplio para perdonar. Y creer en Jesús. Eso es lo único. ¿Te parece si repites conmigo esta oración? Tú que levantas tu manita. Si alguien más la quiere hacer, también adelante, hágalo. Pero hágalo de corazón. Dile, Señor Jesucristo, en esta mañana te quiero pedir perdón, porque sé que si hoy me juzgara sería culpable. Pero te quiero pedir perdón. Te pido que me recibas y que quites de mí la condenación. Porque en esta mañana yo creo que tú ya pagaste mis pecados en la cruz. Tú moriste por mí, Jesús. Y también resucitaste. Y sé que me puedes dar vida eterna. Es que esta mañana te pido que me des vida eterna y perdón de pecados. Y me entrego a ti, Señor, y te recibo en mi corazón. Y te recibo también tu salvación y tu amor en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesucristo, gracias por esas personas que han levantado su mano, porque lo hacen como para ti, Señor. Te queremos pedir para que te puedan seguir conociendo y puedan también saber que hay un Dios que los ama y que puedan ellos crecer en conocerte más y más cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.